Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 18 de noviembre. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de lavado de dinero. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Me acompaña el profesor Enrique Monroy Pineda. Luis Enrique Monroy Pineda, especialista en Findes en el tema, en el área de gobierno corporativo, riesgos, que es específicamente lo que él maneja, y será quien conduzca esta plática. Antes de cederle la palabra, se les hace la atenta invitación para que nos formulen sus preguntas, nos den sus comentarios, nos den sus sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Enrique, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Hola, Emilio, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, fuerte y claro. Fuerte y claro, gracias. Sí. También estoy presentando ahí un documento que tiene como título Prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. Lo pueden ver, ¿cierto? Perfecto. Cierto. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su participación. Vamos a dedicar los siguientes minutos en general para hablar de los temas en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, enfocados a la ley antilavado. También haremos referencia a las leyes para las instituciones financieras. Y bueno, vamos a ver cómo estos temas han venido evolucionando y la importancia que los mismos tienen. Entonces, pues bueno, miren, en 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces vamos a decirlo así, es una ley joven, es federal y básicamente implica una lucha contra, pues, vamos a llamarlo así, contra delincuentes buscando impactar directamente el flujo de recursos de la delincuencia organizada, ¿no? Y que se evite esta reinversión, pues, de estos recursos en las mismas actividades delictivas. Entonces, esta ley es una ley general, implica tanto a las instituciones financieras como a instituciones que son mejor conocidas como vulnerables, que no son las instituciones financieras. Entonces vamos a platicar al respecto. Entonces, previene que sectores que realizan actividades vulnerables sean utilizados por la delincuencia organizada para reutilizar estos recursos obtenidos en la comisión de actividades delictivas, ¿no? Entonces vamos a ver que se identifican ciertos sectores, ciertas actividades que pues que se determinan que pueden ser utilizadas para llevar a cabo este tipo de ilícitos. Por otra parte, también está considerada en la ley la aplicación de sanciones administrativas, sanciones pues ya de tipo penal para quienes incumplan con lo dispuesto en esta regulación, en esta ley. ¿Vamos bien? Perfectamente. Te escucha eco. Tienes ahí dos. ¿Se escucha un poco de eco? Ya está. ¿Ya está? Listo. Entonces tenemos básicamente, pues el marco jurídico nos tipifica estos delitos. Tenemos que están tipificados en el Código Penal Federal, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que este es el tema del lavado de dinero, el terrorismo, el financiamiento al terrorismo y el terrorismo internacional. Entonces, pues estos están tipificados en el Código Penal Federal y lo que se busca a través de esta regulación es de mitigar el riesgo, pues que se materialicen este tipo de eventos, que las instituciones los reconozcan y lleven a cabo acciones mitigadoras para no implicarse con este tipo de delitos. Y miren, esta ley nos dice que realizan actividades vulnerables, en términos de esta ley, las entidades financieras,
a través de los actos, operaciones y servicios que realizan de conformidad con las leyes que las regulan. Entonces, las entidades financieras sí son y realizan actividades vulnerables, pero esta ley las remite a que cumplan su propia normativa específica. Entonces, las entidades financieras sí están incluidas en esta ley. Esta ley es un paraguas, pero estas entidades ya traen un avance muy importante pues en la implementación de estos mecanismos antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero las incluye y las considera como actividades vulnerables. Lo nuevo, pues viene a ser el artículo 17 de la ley, en donde establece actividades que por su naturaleza, características, el tipo de bienes o servicios que emiten, comercializan y su operación, se consideran como vulnerables no financieras. Esto, pues, es a lo que la ley, en lo que la ley se concentra y establece toda una serie de regulaciones para que se cumpla con las mismas. Entonces, vamos a decir que ya se tenían contempladas las entidades financieras para la implementación de todos estos mecanismos antilavado y antifinanciamiento al terrorismo, pero a partir del 2013 hay una serie de entidades, de actividades que ya las comentaremos en un momento, que deben de cumplir con toda una regulación en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En términos generales, las obligaciones, vamos a decirlo así, en términos generales, las obligaciones son las mismas. Claro, es más detallada, es más compleja, se pide más, vamos a llamarlo así, con mucho más detalle pues los requerimientos para el sector financiero, pero en términos generales, ambas, en primera instancia se pide identificar a los clientes y usuarios. Quienes realicen actividades vulnerables tienen que identificar a sus clientes y usuarios, y esta identidad de clientes y usuarios pues se debe de verificar basándose en credenciales o documentación oficial y recabar copia de la documentación. Estas actividades vulnerables, cuando se rebasa un cierto umbral de operación, tienen la obligación de identificar a sus clientes, a sus usuarios y armar un expediente. Entonces, bueno, este es un tema similar a las instituciones financieras. Por otra parte, ya cuando hay una relación de negocios, ya cuando se establece un contrato, entonces viene una obligación que tiene que ver con el conocimiento del cliente. Entonces se dice, cuando se establece una relación de negocios, se solicita al cliente información sobre su actividad u ocupación, entre otra información relevante. Entonces, pues quiero saber quién eres, quiero saber en dónde operas, quiero saber cómo generas tus ingresos. Entonces, de esta manera, ustedes inclusive pueden indagar sobre su naturaleza, sobre su operativa. Ustedes inclusive pueden determinar un perfil transaccional del cliente. ¿Qué esperan que ese cliente lleve a cabo? Vamos a decirlo así, operaciones con ustedes. ¿Cuáles son las operaciones que ustedes esperan? ¿Qué tipo de actividad? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué montos? Los clientes o usuarios deben de proporcionar la información que les sea requerida. Si se niegan, pues estas entidades deberán de abstenerse de realizar la operación. También un tema muy importante, y para atacar todo este asunto de los prestanombres, los testaferros que se conoce, se debe de indagar sobre el dueño beneficiario. Y si fuera el caso que se opera a favor de un dueño beneficiario, pues este se debe de identificar. Cuando ustedes ya tienen un conocimiento del cliente, inclusive se espera que desarrollen una metodología para calificar el grado de riesgo del cliente por ciertos factores que pudieran ser relevantes, como su ubicación geográfica, la forma de pago, la formalidad que tiene ese cliente, vamos a llamarlo así. Entonces, ustedes pueden determinar si ese cliente es de bajo riesgo o de alto riesgo. No quiere decir que va a lavar dinero, pero sí un cliente de alto riesgo tiene más probabilidad por los factores con los que cuenta. Y ustedes lo califican y según la calificación le pueden dar un tratamiento. Por ejemplo, armar un expediente más completo
o hacer un monitoreo mucho más detallado. De aquí, como les comentaba, ustedes determinan cuál es el perfil transaccional, qué esperan en cuanto a las transacciones del cliente. Y cuando esa operativa real del cliente es muy diferente al perfil transaccional, a lo que ustedes esperan que opere, y es pues muy, vamos a llamarlo así, muy diferente lo esperado de lo real y hay una discrepancia importante, ustedes aquí pueden determinar la existencia de una operación inusual y esto ya les da pie a que se hagan unos reportes que se llaman de 24 horas, en donde ustedes pueden sospechar que esa operación pues está vinculada con una actividad ilícita. También ustedes tienen el beneficio pues, de que se pueden concentrar en los clientes de alto riesgo para un monitoreo muy específico o para hacer una actualización de los expedientes con mayor frecuencia. Este tema, este de conocimiento al cliente y la calificación, pues es un tema muy relevante porque si ustedes determinan que hay un cliente de muy alto riesgo, puede ser que desde un inicio se nieguen a prestarles el servicio y esto actúa como una barrera preventiva para su organización, les protege, es otro de los temas. Otro de los asuntos bien importantes es presentar los reportes o los avisos para las instituciones financieras, pues ahí vamos a llamarlo así, los reportes más comunes que tienen que estar enviando a las autoridades, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Las operaciones relevantes son aquellas operaciones con billetes, metales, con divisas, que rebasen un monto de 7,500 dólares americanos. Claro, el equivalente en pesos. Estas operaciones pues se tienen que estar pues monitoreando, identificando y haciendo este tipo de reportes a la autoridad. Las operaciones inusuales pues básicamente son personas que se salen de su patrón habitual de comportamiento sin una justificación o causa razonable. Y como son operaciones no esperadas para el tipo de cliente, pues la institución las reporta. Y las operaciones preocupantes, ustedes están reportando aquí a los empleados, a los funcionarios, a los directivos de las instituciones financieras, porque de alguna manera están mostrando pues que no cumplen con las normas antilavado o que cooperan con ciertos clientes en donde se sospecha que haya actividad ilícita. Estas operaciones preocupantes es reportar a los internos de la organización, a los empleados o funcionarios de la organización que están cooperando o están faltando a las normas que deben de seguir. Entonces, este tema también es muy relevante y todos en la organización deben de conocer pues, las características de estas operaciones, qué es cada una de ellas y en caso de ser preocupantes, pues denunciar, ¿no? Para que este tipo de reportes se lleven a cabo a la autoridad. Son reportes que existen. Ahora, las entidades vulnerables no financieras generan avisos cuando las operaciones que hacen con sus clientes o sus usuarios rebasan un umbral establecido para su actividad. Ahora vemos los umbrales, es un límite. Asimismo, deben de emitir aviso 24 horas si es que existen indicios de que la operación pudiera vincularse a ciertas actividades ilícitas, hay sospechas. Aquí vamos a decirlo, para las actividades vulnerables, aquí están las actividades que están en el artículo 17 de la ley antilavado. Se establece el límite, el umbral en UMAS y estas sumas pues van cambiando año con año y hay un umbral, vamos a llamarlo así, que va cambiando según el valor de la UMA y el primero es para identificar al cliente. Si las operaciones que lleva a cabo el cliente rebasan este umbral, hay que crear un expediente y si rebasan este segundo umbral, hay que dar un aviso al SAT acerca de nuestro cliente y el SAT se lo hace llegar a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, las vulnerables operan a través de umbrales de identificación y de aviso. Aquí pueden ver estas actividades que se llaman vulnerables, por mencionar algunas, pueden ser aquellas entidades que se dedican a organizar juegos con apuestas, concursos, sorteos, por ejemplo, los casinos, entidades que dan préstamos, créditos,
pero no son instituciones financieras, constructoras que comercializan bienes inmuebles, vamos a llamarlo así, joyerías, empresas que venden obras de arte, distribución, comercialización de todo tipo de vehículos. Este sector es sumamente importante. Hay un poco más de 3,000 entidades financieras que ya estaban cubiertas, como se los venía diciendo, pero hay más de 70,000 entidades que se dedican a este tipo de actividades y se van a ir sumando. La última que se sumó a la lista son estas plataformas a través de las cuales se comercia con activos virtuales. Entonces, estas actividades se van a ir incrementando y el número de entidades consideradas vulnerables es por mucho mayor que el número de las entidades financieras. Digamos, en este momento, pues es 20 veces más grande, ¿no? Y seguirá creciendo. Hay otras obligaciones, pues relevantes para estas entidades, que es custodiar, proteger, resguardar, evitar la destrucción, ocultamiento de la información y documentación, soporte de la realización de actividades vulnerables. Debe de haber, pues claro, debe de haber expedientes físicos, lógicos, de forma tal que cualquier cliente que llevó a cabo una operación y rebasó ciertos umbrales, ustedes lo tienen identificado, tienen el expediente y lo mantienen para cualquier auditoría o requerimiento de información que les pudiera hacer, ya sea el SAT o la unidad de inteligencia financiera. Se deben de cumplir con ciertos criterios de integridad, disponibilidad, auditabilidad, también le llaman a este término la trazabilidad, confidencialidad en materia de conservación y resguardo de información y documentación. Y esta ley inclusive nos remite a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Aquí debemos de cumplir con ciertos elementos, con ciertos criterios, también para no infringir pues la regulación implícita en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Entonces, debemos de estar alineados a estas regulaciones y siempre tener a la mano pues las pruebas, la información para que una autoridad pudiera llevar a cabo sus investigaciones. Entonces, estas son también obligaciones que se establecen en la ley. Si lo ven, pues las entidades deben de establecer procesos muy robustos, procesos administrativos para cumplir con todo este tipo de requerimientos. Por otra parte, también la ley trae en su artículo 32 unas restricciones de uso de efectivo y de metales. Entonces, dependiendo del tipo de actividad, se puede aceptar hasta cierta cantidad de recursos en efectivo. Entonces, para una inmueble únicamente se podría pagar en efectivo hasta 719,000 pesos. El resto se tiene que pagar pues vía transferencia, vía un cheque, algún otro mecanismo bancario, por decirlo así. Y hay otras actividades en donde tenemos umbrales inclusive inferiores. Entonces ya el efectivo no se puede utilizar por arriba de estos umbrales. Y digo, y son las actividades pues en donde más volumen de recursos se utiliza, ¿no? Para comprar un vehículo, para comprar joyería, ¿no? Para temas de compraventa de acciones. También, entonces, hay que tener claro que hay una restricción de uso de efectivo y metales. Pues no es un mundo sencillo. Tanto las instituciones financieras como las entidades vulnerables sí tienen una serie de obligaciones que cumplir y por lo tanto necesitan una persona al interior de la organización que esté especializada en este tema. Y las autoridades le han llamado a esta figura, le han llamado un oficial de cumplimiento. Entonces, las personas morales que realizan actividades vulnerables, lo mismo que las instituciones financieras, pues deben de designar ante la Secretaría a un Secretaría de Hacienda para las vulnerables, ¿no? A un representante encargado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley y mantener vigente dicha
designación. Entonces, sí hay que nombrar un oficial de cumplimiento, sí hay que nombrar a una persona que conozca de estos temas, de forma tal que asegure que la entidad está alineada con la regulación aplicable y no tiene riesgos regulatorios relevantes. Y lo más importante, pues es que realmente disminuya el riesgo inherente de la entidad y no se vincule con operaciones de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. El oficial de cumplimiento, pues está pasando por un proceso de profesionalización. Hoy en día ya existe un proceso para certificar oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras. Este proceso lo coordina, lo establece la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y apenas justamente el 27 de noviembre se va a llevar a cabo el primer examen para certificar oficiales de cumplimiento de las actividades vulnerables. Entonces, pues, ¿qué se prevé? Para las instituciones financieras ya es obligatorio que un oficial de cumplimiento esté certificado ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ya es indispensable que el auditor que revisa a las instituciones financieras en materia de prevención del lavado de dinero esté certificado. Pues bueno, ya comenzó el proceso para certificar oficiales de cumplimiento ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Llegará el momento en que sea obligatorio que este oficial de cumplimiento para las actividades vulnerables también pues tenga esta certificación. Pero les digo, acaba de empezar este proceso y el primer examen se va a llevar a cabo el sábado 27 de noviembre. Entonces, pues bueno, ustedes van viendo ya todo los procesos en materia de lavado de dinero, toda la regulación está más madura para las instituciones financieras, pero paso a paso, toda la regulación para las entidades vulnerables no financieras, pues se va acercando a la regulación de las instituciones financieras, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo va evolucionando la regulación? Cada vez más se utiliza el enfoque basado en riesgos. Esto es, cada entidad tiene que establecer una metodología para evaluar los riesgos que tiene, los riesgos, qué tanto riesgo tiene de verse vinculado con una actividad de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. Se lleva a cabo una metodología interna y el oficial de cumplimiento que coordina este tema determina una calificación para la entidad. Entonces, la misma entidad, pues, se da cuenta de que tiene vamos a suponerlo, un riesgo alto y establece elementos de mitigación para disminuir ese riesgo inherente. Se autorregula, por decirlo de esta manera. Y este enfoque basado en riesgo, pues ya es obligatorio para las instituciones financieras y lo será para las vulnerables. Ya está considerado, pues, en algunas reformas que se han planteado. Por otra parte, también se establece una capacitación obligatoria a todos los colaboradores para que estos puedan funcionar como una primera línea de defensa efectiva. Estos colaboradores, pues, son las personas que están en el área comercial, son las personas pues, que pueden ver las operaciones que lleva a cabo un cliente, son los que ven el comportamiento de los colaboradores y en su caso pueden denunciar a través de un canal pues de aviso, de denuncias. Entonces, también para las actividades vulnerables se va a requerir una capacitación obligatoria sobre estos temas. Acaba de salir también, fue el 10 de octubre, los requerimientos muy específicos para auditores internos en cuanto a cómo se debe de llevar a cabo el reporte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces al auditor ya le piden, además de cierto perfil, que cubra ciertos capítulos en su informe de auditoría. Y entre lo que más le piden al auditor interno es que verifique que la entidad tiene una metodología para reconocer su nivel de riesgos y el sistema de control está vinculado pues a esos riesgos relevantes. Entonces también vendrá un apretón al requerimiento y a las características del auditor interno y a los informes. Se pedirá también para las vulnerables uso de sistemas automatizados para que puedan monitorear, para que puedan tener un sistema de alertamiento e inclusive de reporte.
y todo sea mucho más eficaz. Las estructuras internas, ya las instituciones financieras, pues se les obliga a tener un comité que se llama de comunicación y control, y aquí mensualmente están viendo la evolución de sus mecanismos en materia de prevención del lavado de dinero, se revisan los reportes, se revisan los planes de acción correctivos, el estatus de la capacitación en su caso. Entonces, estos temas pues se van ventilando a través de un comité conformado de las personas más relevantes dentro de la organización, y puede ser también por expertos, y van metiendo una disciplina para toda la organización en cuanto a este tipo de temas. También un asunto que se vuelve sumamente relevante para la autoridad es que todo lo que hacemos al interior de la organización se documente formalmente en manuales de políticas y procedimientos a un nivel detallado. Evidentemente, estos manuales de políticas y procedimientos tienen que estar alineados a la regulación y deben de explicar de una forma muy granular, específica, cómo cumplimos con todos los temas relacionados a la ley y a las regulaciones, claro, aterrizados en los procesos internos. Hay mucho por hacer. No se va a poner más sencillo estos temas, al contrario, se va a exigir cada vez más a las organizaciones, y hay que prepararnos para enfrentar pues todas estas exigencias. Y también para muchas organizaciones, inclusive que no se consideren como vulnerables, pues es un tema de responsabilidad social, y hay que enfatizar, no hay que olvidar que pues vincularse con temas de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, finalmente es un delito, seas o no una institución financiera o seas o no una actividad vulnerable. Entonces, cualquiera que sea pues nuestro giro, nos tenemos que proteger de estos riesgos y evitar tanto pues estas exposiciones pues a un riesgo de incumplimiento, como también una no menos importante, que es el tema de los riesgos reputacionales. Y bueno, esto es lo que tenemos aquí como presentación general de la ley y de los requerimientos pues hacia las diferentes entidades, ¿no?, que están obligadas. Enrique, muchas gracias por tu participación. Vamos a dar unos segundos a que los asistentes al webinar, si así lo consideran conveniente, nos presenten sus dudas, comentarios o sugerencias, ¿verdad? Y mientras esto sucede, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 25 de noviembre, repito, a las 18 horas, abordaremos el tema indicadores de rotación de personal en las empresas. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. No tengo... Bien, sí, Rogelio me envía vía privada en el chat. Le comento, sí, Rogelio, este webinar ha sido grabado. Podrán consultarlo a partir de mañana en nuestra página, la ven ahí en pantalla, findes.org, en la sección webinarios anteriores. Ahí estará esta presentación para que la consulte cuantas veces lo considere conveniente. Muchas gracias. Bien. Siendo las 18 horas con 28 minutos del día 18 de noviembre, damos por culminada la transmisión del webinario. Muchas gracias a todos ustedes. Enrique, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.